2, versículo 20 al versículo 23. Estamos, hermanos, en la sección que nos muestra, la sección polémica que nos muestra cuáles eran las doctrinas que se estaban infiltrándose en la iglesia de Cristo en Colosas. Y esto, hermanos, es información para nosotros y poder detectar, hermanos, cuando algo está fallando, puede ser en la iglesia, pero también puede ser en nuestras vidas, cuando algo está fallando y cuando algo está infiltrando en nuestras vidas o bien en la iglesia. Entonces, vamos a leer ahí Colosenses 2, versículo 20 al versículo 23. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, versículo 20 al 23: pues que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estamos en esta sección, dijimos que la iglesia puede ser engañada en el capítulo 2, versículo 8, por medio de las filosofías, podemos ser engañados, se puede llegar, hermanos, a ser engañados. También dijimos que se puede, hermanos, perder el premio en el versículo 18, y hablamos de la salvación. Y también es posible, hermanos, que podamos retroceder a estar viviendo bajo la antigua ley ahí en el capítulo 2, versículo 13, al versículo 17. Entonces, corremos esos riesgos, hermanos, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos la revelación de Dios. Y esa era una de las enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia, la filosofía, el judaísmo. Estaban invitando a la iglesia a que volviera otra vez a las leyes del Antiguo Testamento y que se viviera en esa práctica. Y también veíamos la semana pasada el peligro que estamos, que nos priven, hermanos, que nos quiten la oportunidad, o que se le quite la oportunidad al cristiano de alcanzar la salvación. Es una realidad, hermanos, esta es una realidad que se vivió hace muchos años en la iglesia primitiva. Algunos enseñaban que si no se circuncidaba no podía ser salvo, y con eso estaban diciendo que había que volver a estar bajo la ley antigua. También, hermanos, algunos enseñaban que había que adorar a ángeles, y también estaban enseñando la humildad. La humildad no es que sea mala, hermanos, sino que la humildad que aparenta ser humildad. Esta es nada. Hay que ser humildes, como dijo el Señor, como Él, que era humilde y manso de corazón, pero no aparentar ser humilde. ¿Okay? Y hoy vamos a ver, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca del ascetismo o de los ascéticos. ¿Han escuchado a alguien acerca de los ascéticos? ¿No? Bueno, era un grupo religioso que consideraban que la materia o el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. Esa es la definición de ellos, esa es su creencia de ellos. Creer que el cuerpo, la materia, lo físico, lo material era malo y que lo espiritual era lo bueno. Entonces, que para que pudieras tener una vida santa y una vida que agradara a Dios, tenías que castigar tu cuerpo, tenías que disciplinar a tu cuerpo con sufrimientos físicos voluntarios. Se dice, hermano, en la historia que en el primer siglo se encerraban por lo menos 40 días en un cuartito y no comían ni bebían. Los ascéticos no comían ni bebían.
Ahí estaban encerrados porque decían que el cuerpo era malo y que para poder vivir una vida de santidad, para poder ser agradado delante de Dios, había que sufrir el cuerpo, había que castigar el cuerpo físicamente o tener un sufrimiento voluntario. Y yo creo que aunque han pasado los años, hermano, aunque han pasado los años, hay mucha gente que sigue creyendo así. Si usted se da cuenta, yo nunca los he visto físicamente, pero en la televisión sí los he visto, que hay unos que viajan muchos kilómetros de rodillas, hermanos, sangrándose para llegar a cierto lugar, porque dice que hicieron un pacto con esta persona, con esta imagen o quien haya sido, y están castigando su cuerpo. Otros hermanos prohíben que el hombre se case para que pueda servir y pueda ser santo delante de Dios. Y también prohíben comida. Incluso ahorita va a venir ya el tiempo de la Semana Santa, como se le llama, y van a haber muchos que no van a comer carne porque está prohibido comer carne. Entonces, eso es castigar al cuerpo. Eso es, hermanos, el sufrimiento que le hacen porque se dice que el cuerpo es malo. Entonces, la idea, aunque han pasado muchos años, seguimos teniendo ascéticos en el día de hoy. Y ese es el punto aquí, hermanos, pero quiero que veamos algo. Mira, hay dos frases que se repiten dos veces, en el versículo 20 y en el capítulo 3, versículo 1. Parece ser, hermano, que esa es la base de Pablo para enfrentar esta situación. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, habéis muerto con Cristo. Mire el 3.1. 3.3. Porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Parece ser que esos son los argumentos de Pablo, hermanos, para decirle a la iglesia: ustedes ya murieron con Cristo. ¿En qué momento murieron con Cristo? Bueno, ya dijo en el capítulo 2, versículo 11, que en el capítulo 11, versículo 11 y versículo 12, que es en el momento del bautismo, cuando se muere con Cristo. Mire el 2.11 para recordar nada más, y hasta el 14. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión con Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. En el momento del bautismo es cuando se muere, es cuando se une a Cristo. Eso ya lo sabemos, que es en ese momento cuando uno se une a Cristo, y es en ese momento cuando todos los pecados son perdonados. Quiere decir que la enseñanza que enseña que antes del bautismo ha habido salvación no es una enseñanza bíblica. No encontramos, y podríamos revisar algunos pasajes, pero no ese es el punto. Estamos viendo, hermanos, que Pablo está diciendo que hemos muerto, pues si habéis muerto con Cristo. Volvamos al 2.20. En cuanto si habéis muerto con Cristo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En cuanto a los rudimentos. En cuanto a los rudimentos del mundo. Ok, entonces Pablo está diciendo: te uniste a Cristo, has muerto en Cristo en cuanto a los principios elementales, a los principios que gobernaban tu mente, tu vida. Moriste con Cristo. En cuanto a este sentido está diciendo Pablo, en cuanto a los rudimentos del mundo. O sea,
todo aquello, hermanos, que Pablo lo explica mejor en Efesios 2:1, antes de estar en Cristo, éramos gobernados, o toda persona antes de estar en Cristo es gobernada por las leyes del mundo. Y hablo por los principios del mundo, su mente, su corazón, porque vamos por el mismo rumbo. Entonces Pablo dice, ya moriste con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y ahí viene la pregunta, ahí es donde se basa, hermanos, lo que están diciendo los ascéticos. Dice, ¿por qué? Ahí está, es una pregunta de la razón, ¿sí o no? ¿Por qué? Cuando vemos un por qué, es el argumento o la razón. Porque, como si vivieses en el mundo, os sometéis a precepto. O sea, si ya moriste, si ya en cuanto a los rudimentos del mundo, ya se murieron en Cristo, ¿por qué te vuelves a someter a preceptos? ¿Por qué te vuelves a dejar enredar en algo que ya lo habías enterrado, que ya se había muerto? ¿Por qué entonces, dice Pablo, por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? En otras palabras, hermano, cuando uno muere con Cristo, ya el mundo o el pecado ya no lo gobierna uno. Alguien dijo, ya no pecamos, no, sí pecamos, pero ya no vivimos bajo ese gobierno que vivíamos antes. Y Pablo dice, bueno, si ya, vamos a hacer la pregunta como la haría Pablo a lo mejor en nuestro tiempo. Si ya murieron con Cristo, ¿por qué entonces se vuelven a dejar gobernar con los preceptos del mundo? ¿Por qué vuelven otra vez a ser gobernados por el mundo? Si se supone, por eso Pablo comienza así, pues si ya habéis muerto con Cristo. Y esa es la pregunta, nosotros podemos decir, ¿ya morimos en Cristo? ¿Ya morimos en Cristo? ¿Al mundo? ¿Sí o no? Ya morimos o sea, porque venimos del mundo y el mundo no nos dio nada de ganancia, no nos dio nada bueno, y buscamos a Dios porque nos dimos cuenta que aquella vida ya no nos servía para nada y porque estábamos cansados. Y entonces lo que Pablo está diciendo, pues ya resucitaron en Cristo, ya murieron en Cristo, porque entonces vuelven otra vez a vivir, o quieren vivir otra vez la vida que habían dejado. Es como decir, bueno, ya saliste de ese problema, ya te liberaste, ¿y por qué vuelves otra vez al mismo problema? Dice Pablo, ya salieron de la atmósfera donde gobierna el mundo, donde gobiernan las cosas materiales. Ya salieron, ya no están en Cristo, ya no están muertos porque Él les dio vida, ahí se murió el mundo, porque entonces, como si vivieses en el mundo, o sea, como si ustedes fueran parte de ese mundo, se están otra vez sometiendo a esos preceptos, dijo Pablo. ¿Sí se entiende, hermano? Sí, hermano. Esto es, hermano. Lo voy a decir en palabras más llanas. Dejamos el mundo y venimos a Cristo, nos bautizamos, fuimos perdonados, nos unimos a Cristo en su muerte, nacimos nuevas criaturas. ¿Por qué entonces querer vivir otra vez de donde ya salimos? ¿O por qué querer otra vez que esos mismos principios nos vuelvan a gobernar nuestra mente y nos vuelvan a gobernar nuestro corazón? Si se supone que ya salimos porque no nos gustó allá, y porque Cristo ofrece algo mejor, ¿por qué entonces querer estar en Cristo y querer estar otra vez siendo gobernado por los preceptos del mundo? Es lo que Pablo está diciendo. No tiene lógica, ¿verdad? Como si tú tienes un carro, lo vendes porque ya no sirve, y luego vas al yonque y dices, bueno, quiero volver a tener el mismo carro. No tiene lógica. Es lo que Pablo está diciendo, hermano. Y habla de someterse a esos preceptos. Entonces, una vez que viene a Cristo uno, ya no está bajo la influencia del mundo, sino que ahora está bajo la influencia de Cristo.
Y podríamos dar algunas aplicaciones, hermano. Es como, bueno, era borracho, tomabas, pero esa vida te estaba maltratando, te estaba golpeando, te estaba ofendiendo, te estaba dañando a ti, a tu familia y a los que están a tu alrededor, y tú dijiste, no, voy a buscar a Cristo, obedeces al Evangelio, te bautizas, eres perdonado de tus pecados, te unes en la muerte de Cristo, y luego después de cristiano quieres volver al mismo lugar. No tiene caso. Es ilógico. Casi es irónico, diría Pablo, o sea, no tiene entonces respuesta. ¿Cuál es la excusa? Y luego le dice, hermano, miren, dice qué cosas, dice, ¿por qué como si viviese en el mundo? O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no tiene que gobernar nuestra vida, aunque la moda, aunque la tecnología y todo eso, y no tiene que gobernar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser gobernada por Cristo. Y luego dice el versículo, tales cosas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombre. El mundo está prohibiendo, en este caso Pablo les está diciendo, bueno, cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y esas cosas, hermanos, están basadas en mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, no es le digo que ellos se castigaban físicamente, aguantaban hambre, según ellos, para que su cuerpo que era malo pudiera presentarse santo delante de Dios. Pero Pablo dice, esos son mandamientos de hombres y doctrinas de hombres. Eso lo hace la gente del mundo. Y por ejemplo, en la Biblia podríamos encontrar algunos rayos, hermanos, algunos rayos, por ejemplo, en 1 Timoteo 4. Usted va a 1 Timoteo 4, ¿sí? Y está hablando de los alimentos, hermanos. Versículo, vamos a leer desde el 3. 1 Timoteo 4, 3 al 5. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los que se habían desviado de la verdad enseñaban, hermanos, que estamos enseñando que estaban prohibiendo que se casaran. Algo que desde el principio Dios enseñó que el matrimonio era bueno, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y también vemos, hermanos, que están prohibiendo la comida. Pero, hermano, lo decíamos aquel día acerca de un pan que se hace en ocasiones especiales. Usted se lo puede comer. El pan no tiene nada. El problema es cuando ya se siguen los rudimentos del mundo, el valor que le está dando el mundo. Pero a lo mejor se pasó la fecha, o un día antes, o al mismo día. Se pudo haber comido el pan, hermano. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que afecta en esas cosas? Que muchas veces se detiene uno, hermanos, para disfrutar, como dice Pablo a los Colosenses, que están prohibiendo que tales cosas como no manejen, ni gusten, ni aun toquen en conformidad a mandamientos de hombre. Y luego el matrimonio, que es prohibido por algunas sectas religiosas.
¿Por qué, hermano? Vaya conmigo a Colosenses otra vez. Vaya conmigo a Colosenses. ¿Qué pasa con esas cosas, hermano? ¿Qué pasa con esas cosas? En Colosenses 2:22. Hay dos razones por las cuales el cristiano no debe de someterse a esos preceptos del mundo. Hay dos razones. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera razón? Que son mandamientos y doctrinas de hombre. Que son mandamientos y enseñanzas de hombre. No las está enseñando Cristo, no las está enseñando la palabra de Dios. No es un mandamiento de Dios. Y ojo, hermano, tenemos que por eso nosotros estudiar la Biblia para conocer los mandamientos de Dios, para conocer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y a saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Porque dice que tales cosas no mandan de aún toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Y qué más? Cosas que todas se destruyen. O sea que con el tiempo se van. Con el uso, con el tiempo se van. En el 18, en el 8 habló de tradiciones de hombres. ¿Sí se acuerdan que hablamos de las tradiciones? ¿Y sabe qué? Las tradiciones poco a poco se van diluyendo. Y tiene que venir una nueva tradición para que el mundo pueda estar contento. Si usted se da cuenta, ahora para las fiestas de fin de año, hay unas gentes que ya cambiaron todo, hermano. Ya lo que comenzaron haciendo, ya no lo hacen, ahora están haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque así son los rudimentos de los hombres. Se van destruyendo con el uso. Y ahí viene otra vez, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La tercera cosa, tienen valor práctico y real. Miren lo que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Cuando hablamos de culto, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de religiosidad, hermano, de religión. Pero mire ese culto que dice ahí la Biblia, ¿es culto qué? Voluntario. Eso, o es la adoración que pide Dios. Y ahí es donde tenemos que llegar. Es algo que le ofrecen voluntariamente a Dios, que ellos le ofrecen a Dios lo que ellos consideran lo que le deben de ofrecer a Dios. Pero el culto a Dios o la adoración a Dios no es algo que se le ofrece lo que yo quiero o lo que a mí me agrada, ¿sí o no? Es lo que Dios pide en su palabra. En la actualidad la gente está adorando a Dios con instrumentos porque están diciendo que los cantos se escuchan más bonitos y que la presencia de Dios es mejor. Pero Dios no está pidiendo cantos con instrumentos mecánicos. Están enseñando que la mujer puede predicar porque la mujer tiene más sabiduría, tiene más conocimiento y tiene más capacidad que el hombre. Pero Dios dice que no, que el que debe de enseñar, que el que es cabeza de la casa, que es el cabeza del hogar, que el que tiene la dirección en la iglesia, es el hombre. Entonces, hermanos, encontramos los principios aquí, dice, a la verdad tienen cierta reputación de culto voluntario. ¿Y qué hace la gente, hermano? ¿Qué hace la gente cuando nos ha tocado a nosotros aquí en la iglesia? Cuando vienen y miran que es una iglesia tranquila. ¿Sabe qué? Ya no vuelven. Porque ellos quieren una iglesia que los mueva, que brinquen, que haya instrumentos, que haya una algarabía. Pero
la Biblia no nos enseña eso. Entonces, es culto voluntario, hermano. Es un culto voluntario. Y luego dice, tales cosas a la verdad tienen. O sea, ¿qué pasa cuando oímos todo eso, hermano? Cuando escuchamos cómo gritan, aleluya, mesas, y la gente se contagia, hermano, y se emociona. Y se emociona la gente. Y a la verdad eso llama la atención. Eso llama la atención. Y cuando usted escucha una mujer y ve una mujer y está predicando y se está diciendo muchas cosas y todo eso llama la atención. Por eso Pablo está diciendo, tales cosas tienen a la verdad. O sea, ciertamente a la vista de nosotros tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Porque dice, mira qué mujer bien capaz para enseñar, para estudiar la Biblia. Y no estamos diciendo que no sean capaces, simplemente no es el lugar de ellos. Y luego dice, en culto voluntario, en humildad, mira también, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ahí viene el asunto, al final del texto. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos. Qué feo, ¿no, hermanos? Que tanto que hacen y gritan y dicen, y al momento, hermanos, de poder enfrentarse con el pecado, y al momento, hermanos, de tener que enfrentarse con las pruebas de esta vida, y específicamente, hermanos, con los deseos carnales, cuando dice que no tienen ni valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Le sirven esas cosas para enfrentar la vida y poder vivir en este mundo sin pecar? ¿Te das cuenta? No le sirven. No tienen valor, o sea, no le van a ayudar. En contra de los apetitos de la carne, que los encontramos ahí en Gálatas capítulo 5. Hermano, y ahí hablamos del dominio propio. No se trata de cuánto se castiga el cuerpo, no se trata, hermano, de cuánta humildad aparente puede tener un hombre delante de Dios. Lo que vale, hermano, lo que vale para poder enfrentar las situaciones es un dominio propio, guiado por el Espíritu y con el conocimiento bíblico de parte de nuestro Dios. ¿Qué debo de hacer en tales circunstancias de la vida? ¿Qué debo de hacer cuando voy a enfrentar un apetito carnal, un deseo carnal? Y este texto, hermano, se dice que este texto tiene que ver, hermano, con la sensualidad, con las relaciones íntimas. ¿De qué le sirve que haya castigado su cuerpo? ¿De qué le sirve que haya maltratado su cuerpo? ¿De qué le sirve que se haya abstenido de comer algo y a la hora? Lo que hay que hacer, hermano, por eso Pablo va a presentar en el capítulo 3, versículo 1, una renovación de mente, una mente nueva, un pensamiento nuevo, una actitud nueva para poder enfrentar los deseos carnales, hermano. Podríamos decir otros deseos carnales como robar, hermano, como robar. ¿De qué sirve que castigue mi cuerpo, que aguante hambre al momento de que tenga que tomar la decisión si voy a ganar algo que no es mío? No me sirva, no me ayude. Necesito algo que me fortalezca, necesito algo que me ayude para cuando tenga que enfrentar esa situación, tenga la fuerza para decir, no lo voy a hacer.
¿Cuál es el tema, hermanos, en la carta a los Colosenses? ¿Cuál es el tema? La preeminencia de Cristo. A eso es que necesitamos en nuestra vida, hermano. Como diría Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llegan a los jóvenes ese deseo por tener relaciones, hermano, lo que necesitamos es a Cristo para poder enfrentar ese momento que sabemos que no debemos, que queremos, pero no debemos hacerlo. Entonces, es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que aprender. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hizo José? Huyó. Hay que huir a veces, hermano. Hay que huir. Y en otras ocasiones dice Pablo que hay que enfrentar al enemigo. Pero a veces, hermanos, pensamos que es fácil salir de esa situación. Por eso necesitamos, hermano. Pablo dijo ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Saber qué vamos a hacer cuando se presentan esos apetitos, hermanos carnales. En resumen, Cristo tiene que ser preeminente y tiene que ser preeminente en nuestra vida. En resumen, lo que hemos dicho. ¿Hemos muerto al mundo? ¿Sí o no? Ya lo dejamos, ¿no? Es como yo, hermano, que viví como 27, 28 años en el mundo y que otra vez quiero a seguir haciendo las payasadas y estar acá, ¿no? Me voy mejor o me quedo, pero pues se supone que ya salí de esa situación, ¿a qué regreso? Hablamos del alcoholismo, de la drogadicción y todo eso. Entonces, ya salimos de ese mundo, hemos muerto al mundo, entonces el mundo ya no gobierne más nuestra vida. Ese mundo ya se murió. Esos pensamientos ya se murieron. Incluso, hermanos, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de vestir, cambia todo uno en totalidad. Ahora, pero si en el mundo, cuando vivíamos en el mundo, nos vestíamos de una manera, a la moda, y luego venimos a la iglesia y queremos seguir viviendo la moda, nos estamos siendo gobernados siempre por el mundo. Hermano, todo cristiano tiene que romper, ¿o no? ¿Ustedes cómo ven? ¿Se tiene que romper o no con el mundo? No podemos vivir en el mundo y vivir acá con Cristo, porque se supone que ya morimos, ¿sí o no? Se murió el mundo. ¿Dónde ha visto usted un muerto que anda andando? ¿Dónde ha visto usted que después un muerto que lo han sepultado vuelve a salir? ¿Ha visto alguno? Entonces el viejo hombre, o la vida antigua que teníamos, se enterró con Cristo y ahí se debe de quedar. Y no estamos obligados, hermanos, a guardar ninguna ley religiosa más que la de Cristo. Por eso usted y yo debemos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque va a dar el sermón, no, porque usted quiere conocer los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí, hermano? ¿Cómo quiere Dios que viva mi familia? ¿Cómo quiere Dios que viva mi matrimonio? Para mí mismo. Entonces no debemos tampoco, hermanos, ni estar obligados a esas leyes, sino solamente es a la ley de Cristo. ¿Qué significaría, hermanos, que después de los colosenses, ya después que vinieron a Cristo y se hicieron cristianos y otra vez se dejen gobernar por el mundo? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso, hermano? No eran firmes. No se mantenían firmes. Eso se llama adulterio espiritual. Gálatas 4:4. Perdón, Santiago 4:4. Léalo conmigo. Eso se llamaría un adulterio espiritual. Santiago 4:4.
¿Alguien que lo lea? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se hace enemigo. Es lo que tenemos que saber, hermano, que o estamos en Cristo, vivimos en Cristo, y la base que Pablo presenta, y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿he muerto con Cristo? Y si mi respuesta es sí, entonces lo que sigue es, no me debo someter al mundo, ni debo de tener una amistad con el mundo. Y no estamos diciendo de no hablarle, sino no seguir, hermano, sus mandamientos, sus conceptos, sus ideas, como viven ellos. Y luego también, agradar al mundo sería dejar de servir o dejar de agradar a Cristo. El Señor Jesucristo lo diría así: nadie puede tener dos señores, o agrada a uno y queda mal con el otro, ¿sí o no? Entonces, hermano, vivir de acuerdo a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Esta parte de Colosenses, hermano, me gusta a mí mucho porque muchas veces, hermano, nosotros nos engañamos solos, nosotros mismos, pensando o queriendo pensar de que podemos vivir como cristianos y que podemos vivir como mundanos también al mismo tiempo. Pero la Biblia nos enseña eso. Si hemos muerto con Cristo, hemos tenido vida nueva, tenemos que tener un estilo de vida. Amén. Ahí se termina, hermanos, esas falsas enseñanzas. Nada de que podamos aguantar hambre, hermanos, sacrificarnos y todo eso. Lo que nos va a dar es una enfermedad, pero no nos va a ayudar para enfrentar los apetitos carnales. Para los apetitos carnales necesitamos lo que dice el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Poner los ojos en las cosas de arriba. Eso es lo que nos va a ayudar. ¿Ok? Yo le bendiga. ¿Cómo se llama?